iniciar los eventos en Moab. La situación difícil, ¿cierto? Entonces, la verdad central, los eventos en Moab muestran que el pueblo de Dios debe guardar cuidadosamente sus compromisos con Dios. Y el versículo clave está en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hoy estudiaremos Balac contra Balaam, que está en Números 22:4b al 6a, y luego Números 23 del 18 al 20 y Números 24, 10 y 11. Y segundo, pecado y castigo en Sittim, que está en Números 25 del 1 al 5. Entonces vamos a empezar con el primer punto, Balac contra Balaam. Y dice la parte B de Números 22, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, pero antes dijo, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y en la parte B dice: y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Balac, hijo de Zippor, era en aquel tiempo rey de Moab. Como ya sabemos, eran descendientes de Lot, sobrinos de Abraham, por lo tanto, parientes del pueblo de Israel. O sea, eran muy cercanos. Luego dice Números 22:5: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que estaba junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de ellos. O sea, era un pueblo grande. Sí, es bueno siempre considerar que el pueblo de Israel eran 2,5 millones de personas aproximadamente moviéndose. Es como si la ciudad de Medellín, que tiene 3 millones de habitantes en este momento más o menos, salieran todos y empezaran a deambular, porque eso era lo que empezaron a hacer. Entonces, claro, este personaje se dijo: ¿cómo? Véalos. Y moran acá, y son bastantes. Esa gente me va a hacer para acá. Así es. ¿Y cuántos se fueron para Egipto? Eran como 70. Cuando iniciaron el pueblo de Israel llegaron 70. Y cuando salieron, había más de 2,5 millones de personas. También hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que Dios le dijo a Abraham que su simiente sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Entonces imagínense, si esa era la simiente de Abraham, entonces tendría que tener gente y cantidad de personas. Así es. Y todos los deseos de Dios. Bueno, dice: Balac envió mensajeros a Balaam, un famoso vidente sirio. Debieron ser enviados en común acuerdo con los ancianos o príncipes de los madianitas. Al parecer, Balac había acudido a esos ancianos de Madian para hacer alianza por ellos contra los israelitas. Petor, la ciudad donde vivía Balaam, así identificada como Pitru, la cual queda muy cerca del Éufrates y al sur de Carquemis, en la región conocida como la Alta Mesopotamia o el Éufrates Alto. El mensaje de los emisarios llevaron a Balaam señal la urgencia de que Balac tenía que ser ayudado. Ve aquí, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y ya está frente a mí. La noticia de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia era conocida como también las hazañas del Dios libertador a favor de su pueblo a través de todo ese tiempo. Los pueblos sabían que Jehová no era un Dios cualquiera, sino uno que tiene poder y dominio sobre todos. Y aunque Moab no era parte de Canaán y por lo tanto no estaba en los planes de la conquista,
Balac tiene miedo de ser aniquilado por los israelitas, miedo que también compartían los madianitas. O sea, ellos tenían un susto enorme, viendo todo ese pueblo tan gigante ahí alrededor, saber que se podían enfrentar con todos los madianitas. Entonces ellos estaban asustados. Luego dice Números 22:6a: ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Pero mira lo que es la parte A: ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. O sea, él tenía una intención especial con este. Sí, y hay algo, es que la ignorancia es atrevida, hermanos. La ignorancia es atrevida. Un hombre diciéndole a un vidente: maldígame al pueblo de Israel. O sea, y hoy por hoy hay personas que quieren hacer eso mismo, enfrentándose, yendo contrarios a la justicia de Dios. Y entonces se dan a unas tareas donde van en contra del mismo Señor y en contra del pueblo de Dios, de aquellos que aman al Señor. O sea, ¿cómo le va a ir? Así es. No, es que no tiene sentido. ¿Cómo voy a pelear contra Dios? Menos contra su pueblo. Pero así es. Por favor, ven y maldíceme a este pueblo. En la antigüedad se creía que las bendiciones o maldiciones se cumplían al pie de la letra. Tan pronto las palabras salían de la boca de quienes las pronunciaban, la bendición o maldición, según el caso, comenzaba a cumplirse. Balaam debía ser un adivino de mucho renombre para que fuera reconocido en Moab. Balac, conociendo el poder de este adivino, no vaciló en mandar por él para que maldijera a Israel. Una vez que Israel quedara bajo la maldición de Balaam, sería fácil derrotarlo. Esa era la intención que el hombre tenía: maldíceme a este pueblo para yo poderlo derrotar. Luego dice Números 23:18: entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Balaam fue y pronunció su profecía. Es importante reconocer que el movimiento profético no es exclusivo de Israel. También los pueblos paganos tenían sus profetas, los cuales servían a los dioses de tales naciones. Pero el ministerio profético de Israel es único en el sentido de que está en relación con el verdadero y único Dios. La profecía de Balaam es, en realidad, la segunda bendición que éste pronuncia a favor de Israel. El profeta Balaam se dirige a Balac y le insta a prestar atención a las palabras que va a pronunciar, que no son palabras de maldición, sino de bendición. Luego dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta. Esta aclaración teológica contradice la suposición de Balac, quien pensaba que cambiando el lugar podía cambiar la disposición de Jehová. Aunque fue Balac quien contrató a Balaam, no era aquel quien tenía dominio sobre el adivino, sino Jehová. Dios afirma a Balaam, no cambia de parecer. Él actúa siempre en conformidad con su palabra. Esta fue una tremenda bendición para Israel, pues contaban con un Dios que, además de ser rey, era fiel a su palabra, por lo tanto jamás quebrantaría su palabra. Sí, y ahí hay que marcar una diferencia definitiva. Cuando dice Dios no es hombre, para que mienta.
O sea, qué importante es tener claro nosotros como seres humanos, porque en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros como seres humanos sí mentimos. Muchas veces estamos diciendo sí, pero por debajo estamos diciendo no. Voy a ir y no voy. Voy a obedecer, no obedezco. Voy a cambiar y no obedezco. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero Dios es Dios, Él no miente. Lo que Él dice en su palabra es 100% verdad. Él no va a mentir, porque su santidad, o sea, todo lo que identifica a Dios no le permite hacerlo. Porque si Él mintiera, entonces ¿dónde estaríamos? Hay seres de maldad, sí, y esos mienten, pero Dios nunca. Y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios determina, Él dice, y el ser humano, la humanidad, debe de obedecer. Es que no está poniendo en tela de juicio. Y si una persona sigue los mandatos de Dios, va a tener bendición, ¿no? Porque son verdad. Contrario, muy triste es cuando una persona se guía por una mentira, porque se va a dar duro. Por eso debemos de ser guiados por la verdad. Y la única verdad es la verdad de Dios, no hay otra verdad. Así es. Luego dice Números 23:20. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. Aunque Balac presione para que Balaam maldiga a Israel, no puede hacerlo, porque Jehová no se lo permite. Por muy poderoso que sea Balaam, jamás podrá revocar la bendición que Jehová había derramado sobre su pueblo. Luego dice, Números 24, dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, ¿para qué? Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Es lógico que Balaam se enojara contra Balaam, pues se siente traicionado por este. El reclamo y reproche de Balac es muy fuerte. Esto se aprecia tanto en sus gestos como por sus palabras. El dar palmadas era una señal de desprecio y de ira. Balac había contratado al adivino Sirio para que maldijera a sus enemigos, pero Balaam, bajo la influencia de Jehová, hizo todo lo contrario. Luego dice Números 24:11. Ahora huye yo dije que te entraría, hace aquí Jehová te ha privado de honra. Balac había prometido recompensar muy bien a Balaam por su servicio, pero como este no maldijo al pueblo de Israel, entonces lo despachó a su casa sin su paga. Balaam le recuerda a Balac sus respuestas a través de los emisarios. Antes de partir, bendijo por 4ª vez a Israel. Después de este episodio, Israel se portó infiel con quien le acababa de dar muestras de su amor y fidelidad. No, normalmente, pues cuando el Señor lo bendice a uno está tranquilo, pero cuando uno se desobedece y incumple lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, obviamente Él se aparta de nosotros. Y es que la bendición es fruto de la obediencia. Una persona no puede pretender recibir bendición en desobediencia. Eso es un sentido común, podríamos decir. Pero el Señor en su justicia determina, y es así. Si vamos conforme a lo establecido por Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudará bien. Esa es una confianza del creyente, pero ese creyente tiene que andar en disciplina, en santidad, o sea, procurando en todo lo que haga agradar a Dios. Así es. Luego dice, Israel acampó en Sitín. Sitín significa acacias. Está localizado al frente de Jericó.
al nordeste del Mar Muerto. Fue el último lugar donde acampó el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán. Aquí el pueblo de Israel fue infiel a Jehová, pues se relacionaron sexualmente con las mujeres de Moab. Muy probablemente esta es una referencia a la práctica pagana de la prostitución sagrada como un culto al dios de la fertilidad. Este rito era bien conocido y extendido entre las religiones paganas. Había sacerdotes que se desempeñaban como prostitutas en honor a sus dioses. Y esto es lo que dice el número 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces ahí hay que tener un gran cuidado, ¿cierto? Porque es que nosotros somos un pueblo santo, pero cuando nosotros desobedecemos a nuestro Dios, obviamente todo se acaba. Sí, y hay un dicho popular que dice que entre la miel anda, algo le pega. Y es así, hay personas que dicen, no, fresco, yo voy a ir allá, yo no voy a tomar, yo solamente voy a ver. Ay, uso. No, yo voy allá, pero no voy a hacer tal cosa. Ay, hombre, muchachito. Y este pueblo llegaba, no solamente comían de lo que estaba sacrificado a los ídolos, sino que también terminaron adorando esos ídolos, o sea, ofendiendo a Dios. No, las personas tienen que tener claro de qué están hechos, y si la naturaleza llama, entonces uno se tiene que decir, bueno, es que eso no me conviene, no voy. Luego dice el número 25.2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo acudió y se inclinó a sus dioses. Los sacrificios a los dioses paganos iban acompañados de verdaderas orgías, donde los asistentes se embriagaban y los hombres se acostaban con las prostitutas sagradas. De modo que el pecado de Israel fue la fornicación, tanto religiosa como espiritual. El comer de los sacrificios era símbolo de compañerismo con el Dios al que se le ofrecían. Además, el pueblo se postró ante Dios. Sí, y es bueno entender algo, hermanos, y es que ese mundo pagano, ellos mismos, el término de prostitutas, con ese otro término que no lo quiero repetir, era propio de esos pueblos. Entonces ellos determinaban que un tipo determinado de personas mal vividas eran sagradas. ¿Qué tal? Nunca. O sea, y hay hoy en este siglo hay personas que dicen, es que yo hago esto, pero soy sagrado. No le ocurrió. No, llame las cosas por su nombre. Si es pecado, es pecado. O sea, hay que llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo hay que llamarlo malo. Eso es algo que hay que afrontar. Si uno no puede adornar el pecado, es como. Lo triste de todo es que el Señor les había advertido que no se juntaran con esos pueblos, que iban a pasar por allí, pero que se alejaran de esos pueblos y que no dejaran a ninguno, porque ellos los iban a incitar a ser romanos. Y ellos no lo hicieron. O sea, la desobediencia siempre viene marcando. Y eso pasa en nuestros días. En nuestros días también un hombre y una mujer después ser uno con el otro, y así sucesivamente, y todavía seguimos en la misma, y no les parece mal. O sea, les parece lo más normal. Pero Dios repudia ese tipo de conducta. La repudia, y la tenemos que tener bien en cuenta. Y apartarnos de él si verdaderamente decimos que creemos en las cosas. Luego dice en números 25.3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el futuro de Jehová se encendió contra Israel. Israel se dirigió al Baal de Peor. Baal significa Señor, amo. Con este nombre se designa al dios cananeo de la fertilidad, cuyo culto estaba acompañado de ritos inmorales. Israel, a través de su historia, con excepción de algunos intervalos,
practicó el culto a Baal, lo cual le ocasionó siempre graves problemas. Vez tras vez, Dios castigó a Israel debido a su idolatría, pero este no aprendió la lección. Tan pronto salían de una situación caótica, debido a su sincretismo religioso, volvían a caer en el mismo pecado. El Baal al cual se adhirió Israel en Moab era el que se encontraba en Peor, que es una montaña situada en la llanura de Moab, al este del Jordán y al norte del mar. Números 25:4 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y mira, tuvo que tener el Señor hacer eso cuando eso era lo que les había mandado al pueblo que hicieran. Al enfrentar a los pueblos paganos, ellos debían de luchar con ellos. Lucha pues, como lo que eran las luchas en esa época. Y con el fin de desarrollarlo de ese lugar, porque es que esa es la tierra prometida. Eso se lo prometió el Señor a Abraham, y Dios les iba a dar la tierra a ellos por heredad. Pero ellos no podían dejar estas personas porque inducirían al pueblo a hacerlo mal. Y eso fue lo que sucedió. Por eso la ira del Señor se encendió, porque tanto les dijo, tuvo que hacerlo él, porque ellos no merecían. Así es. Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos. El castigo severo tiene la finalidad de mostrar a Israel la magnitud del pecado. El pueblo violó el pacto y por ende menospreció a Jehová, quien les había ordenado no tener otros dioses fuera de él. O sea, Jehová es nuestro único Dios. Nosotros no adoramos imágenes ni solamente un Dios, que es Cristo. Pero es que no aprenden, porque ya vean el pueblo de Coré, por desobediencia, les tragó la tierra. Las serpientes los mordieron por desobediente, y Dios tuvo que mandar hacer esa serpiente. Y todavía les prohíben todo esto y siguen cayendo. Entonces, ¿cómo no quieren esas correcciones tan fuertes de Dios? Porque Dios no mora en el pecado. Es que Él ya les ha dicho de que no adoren otros dioses, y menos en semejantes acciones pues ya tan degradantes para el ser humano. Entonces digo, no aprenden, o sea, porque no aprenden, pero realmente así somos nosotros. El Señor nos muestra por aquí, seguimos cayendo y en otro caemos, así, pues tenemos que ser obedientes, ¿no? Así es. Luego dice Números 25:5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. En obediencia a la orden de Jehová, el castigo comenzó con los jefes de cada tribu. Luego los jueces debían ahorcar a aquellos de su tribu que habían caído en la apostasía. De esta forma se aplicó la ira de Jehová y cesó la mortandad en el mundo. O sea, hasta que todo eso no ocurrió, listo, ahí ya cesó la mortandad. El Señor siempre dice el conoce con nosotros, a pesar de que hemos pecado. Nosotros le pedimos: Señor, perdóname porque lo que he hecho no está bien. Ayúdame a salir adelante. Aplicaciones de estudio. Primero, la bendición que Dios derrama sobre sus hijos nadie la puede quitar. La bendición que Dios derrama sobre sus hijos nadie la puede quitar. Y dice esta imagen: nadie podrá detener las bendiciones que Dios tiene para ti. Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel.
pero este no pudo hacerlo porque Jehová se lo había impedido. De esta manera, Dios enseñó a Balac que cuando él bendice a alguien, nadie puede revocar esta bendición. Si confiamos en el Señor y somos fieles a Él, podemos tener la seguridad de sus bendiciones siempre serán derramadas sobre nosotros y nadie nos las podrá arrebatar. Pues eso, el Señor nos ama. La bendición de Dios derrama sobre sus hijos, nadie la puede quitar. Él nos ama, Él nos conoce, Él conoce cualquier pensamiento que nosotros tengamos en nuestra mente. Antes de que nosotros digamos, Él ya lo sabe todo. Para Él no hay nada escondido. Pero eso tiene obediencia, porque nosotros somos muy hábiles para pedir las promesas. Ay, que el Señor me promete, pero no cumplimos los mandamientos. Nos cumplamos ya cumplamos sus mandatos para poder recibir las promesas. Así es. Segundo, el cristiano debe guardar celosamente sus compromisos con el Señor. El cristiano y su compromiso fervoroso con Dios. Israel tuvo en poco el pacto que había hecho con Dios. Después de que Dios impidió que Balaam maldiera a Israel, este se fue tras Baal peor. Como resultado, muchos murieron. Como cristianos debemos cumplir nuestros compromisos con el Señor. Si no lo hacemos, tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Sí, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, lo que implica realmente amar al Señor es obedecerle, es alabarlo a Él, es identificarme con Cristo y saber que Él es mi Dios, porque tiene el poder para salvarme, para perdonarme, para sanarme. Pero Él dice, ojo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona no puede ir contraria a los mandamientos de Dios porque entonces no lo ama, no le cree. Lo ve pintado en la pared. Y cuando algo está pintado en la pared, entonces dice, no, es que no puede hacer nada. No, si el poder de Dios es total. No se puede vivir una doble vida, no se puede. Porque Dios no puede ser engañado, el Señor no puede ser engañado. Y no es cuestión de unos sentimientos y siento que amar a Dios, la cosa aquí es de una decisión que se toma. Amar es una decisión y amo a Dios sobre todas las cosas. Así es. Tercero, permitir que otros dioses ocupen el lugar que le corresponde al Señor es adulterio espiritual. Y esta es la imagen, dice adulterio espiritual. El Antiguo Testamento le da a la idolatría el calificativo de adulterio. Al leer los profetas encontramos reiteradas veces el reproche a Israel por haberse prostituido tras los falsos dioses. Todavía la idolatría sigue siendo un adulterio espiritual. Cuando desplazamos al Señor del primer lugar en nuestras vidas y en su lugar colocamos otros señores, estamos siendo adúlteros espiritualmente. El Señor siempre reclama el primer lugar. Primero Dios, segundo Dios